Eh, el domingo pasado comenzamos nosotros aquí una serie de temas que tienen que ver con la palabra y dijimos que para nosotros es absolutamente esencial tener palabra de Dios en nuestro corazón. Y también dijimos que vamos a continuar con esa serie durante un par de domingos, porque comenzamos un proyecto, un programa, una maratón especial que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas y que nos van a llevar justamente a tener un mayor contacto con la Biblia, con la palabra de Dios, entendiendo todo lo que significa tener la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿sí? Y esta noche quiero seguir entonces con ese tema y comenzando a recordar algunas de las cositas que vimos el domingo pasado. Por supuesto, ustedes ya saben que todos los mensajes están en nuestro canal de YouTube, así que allí pueden buscar el mensaje del domingo pasado y entonces escucharlo también para no perderse nada de la serie. El domingo pasado dijimos que la palabra de Dios, cuando entra a nuestro corazón, produce algunas cosas interesantes, ¿no? Además de ser muy convenientes para nuestras vidas. Por ejemplo, dijimos el domingo pasado que una de las cosas que hace la palabra de Dios cuando entra a nuestra vida es cambiar nuestra manera de pensar, porque nos encontramos con nuevos conceptos, nos encontramos con definiciones que no las teníamos, que quizás aprendimos de chiquito, pero que eran equivocadas, ¿sí? Así que lo primero que sucede cuando la Biblia empieza a entrar en nuestra vida es que cambia nuestra manera de pensar. La segunda cosa, dijimos, que la palabra hace es que establece nuestras emociones, ¿sí? Porque mucha gente vive por lo que siente, ¿sí? Y entonces por lo que sentimos nos dejamos llevar hacia un extremo o hacia otro. En cambio, cuando entra la palabra, nos da un destino, nos da un objetivo, nos da una meta y toda nuestra vida se alinea detrás de eso. Y la tercera cosa que dijimos el domingo pasado es que la palabra de Dios pone al espíritu a decidir en vez de la carne. Porque también enseña la Biblia que el espíritu y la carne se oponen entre sí, ¿sí? El espíritu obviamente quiere manifestar la voluntad de Dios, pero la carne, nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestras emociones quieren hacer la suya. Entonces, cuando la Biblia empieza a ingresar en nuestra vida, el Espíritu es el que empieza a tomar las decisiones, y empezamos a hacer definitivamente la voluntad de Dios. Y entonces concluimos el domingo pasado entendiendo que la cantidad de palabra que haya en nosotros determina si somos débiles o fuertes, ¿sí? Determina si en nosotros hay debilidad o fortaleza. Lo que hace que nuestra vida sea una vida de fortaleza es justamente la cantidad de palabra que tenemos adentro. Cuanto más palabra tenemos adentro, más fuertes somos, ¿sí? Hoy quisiera que veamos una parábola que quizá para muchos de ustedes sea bien conocida, y es la parábola del sembrador, que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Allí quiero leerles algunos versículos para entender algunas cosas que suceden con la palabra cuando entra a nuestra vida, ¿sí? En la parábola, la palabra está ejemplificada por la semilla. De hecho, siempre que la Biblia hable de semilla, está mostrando, está hablando, está graficando, ¿sí?, a la palabra de Dios. Así que esta es una parábola que nos habla enteramente acerca del efecto de la palabra de Dios cuando entra a nuestro corazón. De hecho, Jesús mismo dijo, ahí mismo en San Marcos 4, no lo vamos a leer hoy, pero ustedes lo pueden leer después, que Jesús dijo que si no conocemos esta parábola no podemos entender ninguna otra palabra que esté en la Biblia. Es lo primero que tenemos que entender, ¿sí? Así que en San Marcos capítulo 4, les leo desde el versículo 1, dice que otra vez comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Y como se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó.
Y mientras la gente se quedaba en la orilla, entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Las parábolas, explico, no necesariamente tienen que ser cuentos, es decir, las parábolas pueden haber sido historias verdaderas. Simplemente Jesús las contaba para poder explicar algún concepto que él le quería soltar a sus discípulos, ¿sí? En su enseñanza, Jesús le decía, oigan esto, un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que la semilla no dio grano. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció, dando una buena cosecha. Algunas espigas dieron 30 granos por semilla, otras 60 granos y otras 100. Paso al versículo 14. El que siembra la semilla representa al que anuncia el mensaje. Hay quienes son como la semilla que cayó en el camino, oyen el mensaje, pero después de oírlo viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Otros son como la semilla sembrada entre las piedras, oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Por eso, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, pierden la fe. Otros son como la semilla sembrada entre espinos, oyen el mensaje, pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado, el amor por las riquezas los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto. Pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan y dan una buena cosecha, como la semilla sembrada en buena tierra. De esos, algunos rinden 30, otros 60 y otros 100 por uno. Así que esta historia nos plantea, por un lado, la posibilidad de que la palabra no cause ningún efecto. Porque la Biblia está hablando de eso. Y si sacamos cuenta, si somos bien matemáticos, nos damos cuenta que solamente una de 4 semillas es la que realmente brota y crece, ¿no? Si semilla es palabra, quiere decir que una persona de cada 4 recibe la palabra de Dios. Parece una matemática fría, ¿no? Que hablando de corazones uno diría, bueno, pero ¿por qué ser tan frío como las matemáticas? Y además, quizá alguno diga, bueno, pero ¿no dice la palabra de Dios que su palabra no vuelve a él vacía? ¿Cuántos leyeron ese texto alguna vez? ¿Leyeron ese texto? ¿Cuántos saben en qué lugar de la Biblia está? Ahí ya no es tan fácil, ¿no? Isaías 55. Isaías 55 es cierto que dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, pero está hablando de la palabra que vuelve. No sé si alguna vez pensaron en eso. Está hablando de la palabra que vuelve. Está hablando de la palabra que cumple con su cometido. Está hablando de la palabra que es respondida y respondida. Entonces, la que vuelve, no vuelve vacía. Pero la parábola nos está mostrando otra realidad. Que hay palabra de Dios que nunca vuelve. Que nunca vuelve. ¿Acaso no le predicaron a ustedes alguna vez o muchas veces a una persona, le soltaron palabra, le oraron, le dijeron todo lo que se le puede decir a una persona que no conoce a Cristo y esa persona todavía no recibió a Cristo? ¿No le predicaron a personas durante mucho tiempo y se terminaron muriendo, lamentablemente, sin conocer al Señor? ¿O conocen gente así? Hay gente que recibió la palabra durante años, testimonio durante décadas, y así todos se fueron al infierno. ¿Por qué? Porque nunca respondieron a la palabra que les fue predicada. No hubo un sí, acepto. No hubo un sí, recibo a Cristo como mi Señor.
Al contrario, lo que hubo fue un constante rechazo a lo que se le estaba predicando. Constante rechazo. Esa palabra nunca volvió. Entonces tenemos que entender correctamente Isaías 55, porque es cierto que la palabra de Dios no vuelve vacía, pero está hablando de la que vuelve. Hay palabra que nunca vuelve. Por otro lado, la palabra también entonces nos plantea la posibilidad de que la semilla sí dé fruto, sí dé fruto, y que en algunos casos dé mucho fruto, ¿sí? Mucho fruto. Entonces, vamos a analizar esta noche un poco las distintas reacciones. Obviamente, esto no tiene que ver simplemente con analizarlo y saber al final de la reunión qué semilla es la que va y la que no va. Lo analizaremos para ver en qué estado está nuestro corazón. ¿Y qué está pasando con la semilla que vos y yo recibimos constantemente, todos los días, o por lo menos en cada reunión que venimos aquí al templo, ¿no? Vamos a ver eso. Antes de empezar a ver cada uno de estos terrenos rápidamente, déjenme explicarles una cosita importante. Les quiero decir que el objetivo de la palabra es nuestro espíritu, ¿sí? Cuando una palabra sale desde la boca de Dios, tenemos que saber que esa palabra tiene como objetivo el espíritu, nuestro espíritu, el espíritu con minúscula, ¿sí? Aunque ahí aparece una E mayúscula, pero estamos hablando del espíritu con minúscula, o sea, nuestro espíritu, no es el Espíritu Santo, ¿sí? La palabra de Dios sale de su boca y tiene como objetivo nuestro espíritu, porque eso es lo que realmente somos. Somos un espíritu que tiene un alma y que está metido dentro de un cuerpo. Pero lo que verdaderamente somos es espíritu. Así es como nos creó Dios, a su imagen y semejanza. Lo que se va a terminar salvando si conocemos a Cristo es el espíritu, con minúscula. Y lo que va a estar terminando en el infierno, si no conoce a Cristo, es el espíritu, con minúscula. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, el objetivo de la palabra es el espíritu el que tiene que resucitar, porque una vez que se rompió la relación con Dios a causa del pecado, el espíritu tiene que resucitar para volver a entrar otra vez en relación con el Creador, con Dios, con el Padre. Entonces la palabra tiene ese objetivo, llegar al espíritu para hacerlo resucitar. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. Entonces el espíritu es lo de más adentro. Alrededor del espíritu está el alma, ¿sí? Y alrededor del alma está el cuerpo, que es lo que nosotros vemos, ¿eh? Lo que estás viendo de mí es solamente un guante que contiene lo que está adentro. ¿Se entiende? Esto es lo que dice Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses. Así fuimos hechos por Dios, espíritu, alma y cuerpo. ¿Está bien? ¿Está claro eso ahora? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a hablar acerca de esa semilla que cae junto al camino. Vieron que la primera parte de la semilla cayó junto al camino, ¿sí? Entonces pensemos en esto. El domingo pasado dijimos que la fe viene por el oír. Para aquellos que están tomando nota, eso está en Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿sí? La fe viene por el oír. Dijimos inclusive el domingo pasado que no puede haber fe si no se oye. A menos de que escuches una palabra de Dios, no podés tener fe. Si no escuchaste una palabra de Dios específica, llámalo de otra forma. Será expectativa, esperanza, sueño, lo que quieras, pero no es fe. La fe siempre está condicionada a que oigas una palabra. Entonces la fe viene por el oír, la palabra, ¿ok? Entonces, ¿a quién se refiere Jesús cuando habla acerca de la semilla que cae junto al camino? Está hablando de aquellos que ni siquiera escucharon. ¿Sí? Fíjense que la flecha se la puse por encima de los círculos, ¿no? Como que está fuera. Es una persona que ni estaba en el camino, no estaba escuchando. Hay un lugar físico para que la palabra entre en nuestra vida, y ese lugar físico es nuestro oído. Entonces, cuando alguien no está escuchando, es como cuando la semilla cae en el camino. ¿Me siguen? Entonces Dios entra a nuestra vida a través del oír. La palabra de Dios entra por el oír. No entra por el aplaudir, no entra por el cantar, no entra por el danzar.
Aunque todo eso está muy bien porque es una manifestación de alabanza a nuestro Señor, la verdad es que por más que aplaudas muy fuerte, la palabra de Dios no te va a entrar por el aplauso. ¿Sí? Esto lo digo por hermanos de otras congregaciones. Acá no pasa, ¿no es cierto? Nadie viene acá esperando acercarse a Dios a través de un aplauso, ¿no? Nadie dice, tengo que ir al templo un rato a cantar porque quiero escuchar a Dios que me hable a través del canto. No, Dios no te habla así. Necesitamos escuchar palabra a través de nuestro oído. Es por donde entra, para que entonces esa palabra produzca fe. Entonces existe la necesidad de que en algún momento oigamos con atención la palabra para que eso produzca algo. Si nunca escucho palabra, mi fe se debilitará o desaparecerá. ¿Sí? Digo por aquellos que nos gusta tanto estar todo el día con música cristiana y pensamos que a lo mejor mientras cantamos y mientras danzamos en nuestras casas y qué sé yo, la fe se va fortaleciendo. No, la fe se fortalece por el oír. Necesitamos sentarnos en algún momento y escuchar palabra de Dios. Entonces, los de junto al camino son, por ejemplo, los que disfrutan del tiempo previo a la palabra, el tiempo de la alabanza, la adoración, ¿sí? Que es una preparación para la intimidad con Dios, pero a la hora de escuchar la palabra, se levantan, se retiran, se van. A lo mejor se quedan sentaditos, a lo mejor la cola le queda apoyada en la silla, pero mentalmente, emocionalmente se desconectaron totalmente cuando el predicador está hablando, ¿no? ¿Sí? Preguntale al que está al lado, ¿estás escuchando lo que dice el pastor? No, para asegurarte de que no se haya desconectado, digo. ¿Sí? Entonces el objetivo de la alabanza y de la adoración es justamente meternos en ese tiempo de intimidad con Él, pero después sí o sí tiene que venir un momento en el cual Dios me hable. Eso no quiere decir que en todos los cultos, en todas las reuniones sí o sí tenemos que terminar predicando. Puede haber reuniones donde solamente nos encontremos a cantar, no hay ningún problema, pero sepamos que en esa reunión los que hablamos somos nosotros. ¿Sí? Nosotros manifestamos alabanza al Señor, pero no esperemos que Dios nos hable si no hay palabra. Y en esto necesitamos prestar mucha atención los que somos padres. Hay un llamado especial de atención a los que somos padres aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, darnos cuenta de que nuestros hijos no van a recibir palabra solamente porque sean nuestros hijos. ¿Sí? Nuestros hijos no reciben palabras simplemente porque nacieron en un hogar cristiano. El que nació en un garage no se convierte automáticamente en un auto, ¿no? El que sus hijos hayan nacido en un hogar cristiano no quiere decir que sean cristianos. De ahí vienen muchas de nuestras sorpresas, ¿no? ¿Cómo puede ser? Mira la familia hermosa en la que creció y al final se terminó yendo por un camino extraño, ¿no? Es que si nosotros no le predicamos en algún momento a nuestros hijos, ellos no tienen forma de oír. Y si no oyen, jamás tendrán fe. ¿Cuántos lo entienden? ¿Lo entienden? Preguntale a que tenés al lado, ¿lo entendiste? Y si el que está al lado es tu esposo o tu esposa, mejor todavía, ¿sí? Así se ponen las pilas y sepan que en casa hay que predicarles a nuestros hijos. Nosotros mismos, ¿cuánta palabra oímos por día? ¿Cuánta palabra oímos por día? Tenemos que ser y permanecer conscientes de que si no se oye, no hay fe. Si no se oye, no hay fe. Entonces las personas representadas por las semillas sembradas en el camino aquí, representan a aquellas personas a las cuales Satanás les robó la semilla, les robó la palabra, pero a causa de no estar escuchando. O sea, la culpa no es toda del diablo. También tiene que ver con que nosotros no escuchamos, ¿sí? Esa gente es la que no hace nada con el mensaje, no lo aprovechan para su propio bien. ¿Por qué no escuchan? Y probablemente porque tienen mala onda con el que está predicando, o simplemente porque no les interesa, porque quieren escuchar otra cosa. Pero tenemos que saber que el espíritu de indiferencia puede haber penetrado en esas personas, tal vez poco a poco, hasta que su corazón llegue a ser tan duro como el camino.
Por eso la semilla no crece en el camino, porque es un terreno duro. ¿Se entiende? Entonces, esta es una palabra que no vuelve a Dios, porque no hay respuesta. El segundo terreno, dijo Jesús, que tiene que ver con las piedras. Habla de las semillas que cayeron en pedregales. Y con esta parte de la parábola, lo que Jesús quiere decir, que hay palabra que queda simplemente en el área del cuerpo. ¿Vieron que ahí se lo marqué, no? En azulcito. Queda en el área del cuerpo, en los sentidos, ¿sí? Estas son personas que, por ejemplo, lloran de emoción en los cultos porque Dios tocó su cuerpo en algún momento, inclusive algunos son sanos físicamente. Pero la palabra no fue diseñada para desarrollarse a nivel del cuerpo, a nivel somático, del soma. La palabra se desarrolla solamente en el espíritu, así que la palabra que solo queda en el cuerpo no sirve. ¿Sí? Este terreno del que habla Jesús representa a las piedras, ¿no? Que hacen que el terreno sea cambiante, inestable, y así es nuestro cuerpo, así es nuestro físico, así son nuestros sentidos. Hoy siento una cosa y mañana siento otra, o siento algo ahora y en 10 minutos ya mis sentidos me hicieron cambiar, ¿no? Lo que sentía. Entonces, por eso es que los sentidos son un pésimo terreno para que la palabra se establezca ahí. La palabra no es para los sentidos. Son personas como, por ejemplo, quizás algunas que conocieron ustedes en algún otro lugar, ¿no? No acá, por supuesto. Pero personas que dicen, por ejemplo, ¿cómo me voy a ir de la iglesia con lo que Dios hizo en mi vida? Y en 6 meses no lo ves más. O en 3 meses no lo ves más. O en 15 días desaparecieron. La palabra solamente les llegó al cuerpo, a los sentidos. Cuando Dios toca nuestro cuerpo, por supuesto que puede suceder un milagro. ¿Por qué? Porque la palabra, pasando por el cuerpo, yendo hacia el espíritu, toca el cuerpo para que sepamos que es un excelente negocio tratar con Dios, ¿no? Entonces, cuando la palabra pasa por ahí, probablemente haga algún milagro, ¿sí? Ahora, ustedes saben que los milagros, ¿qué son? Son señales, ¿sí? ¿Y las señales qué hacen? Señalan, es decir, la señal no es lo importante. Alguna vez le puse ese ejemplo aquí y le dije, si yo me quiero ir a Mar del Plata, me encuentro con el primer cartel, quizás acá nomás, cruzando el puente, ¿no es cierto? Pero no puedo desplegar la sombrilla y poner mi reposera debajo del cartel. Eso solamente es una señal, ese no es el objetivo, ¿sí? El objetivo es llegar a 1000 y pico de kilómetros de acá. El cartel solo señala, eso hace un milagro. Señala, ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? Señala a Cristo. Entonces, cuando predicamos milagros, no predicamos el fin de la palabra. Los milagros son como la disciplina. Escuchen esto. Los milagros son como la disciplina. Sirven para llamar la atención. ¿Qué pasa cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos? ¿Qué estamos queriendo hacer? Lo que estamos queriendo hacer es llamarles la atención sobre algo que no están haciendo bien. ¿Sí? Entonces, para eso es la disciplina. Y el milagro es exactamente igual. Tenemos que saber entonces que cuando predicamos milagros, ¿hay un mover del Espíritu Santo? Por supuesto que sí, pero aún la Biblia dice que el mover del Espíritu Santo no ordena nada. ¿Sabían ustedes eso? Dice la Biblia en Génesis capítulo 1 que la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía. E inmediatamente después, ¿qué dice? Y el Espíritu del Señor se movía sobre ella. O sea, a ver, ¿había mover del Espíritu o no? Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Pero así todo, con el mover del Espíritu, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, cuando hay un mover del Espíritu en la iglesia, eso tiene un propósito específico, pero el propósito no es ordenar nada. ¿Cuándo empezó a ordenarse el mundo? Cuando Dios empezó a hacer ¿qué? A hablar.
Entonces empezó a llegar la palabra y la palabra fue ordenando cada cosa en su lugar. Otra sorpresa, ¿no? Porque por ahí estamos en reuniones donde decimos, qué impresionante el mover del Espíritu que hay hoy, que hubo hoy en la reunión, terrible. Y el martes yo no sé para dónde agarrar, tengo un lío en mi casa, el laburo, pero me va re mal, el miércoles me echan, el jueves me enfermo. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Después del mover del Espíritu del domingo, sí, lo que pasa es que se movió el Espíritu, pero no alcanzaste a recibir la palabra que te ordena en los pasos que tenés que dar para crecer. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, ese es el segundo tipo de terreno, ¿no? Luego Jesús pasa a hablar de la semilla que cae entre espinos, ¿eh? La semilla que cae entre espinos. ¿Y ahora de qué está hablando Jesús? Ya lo saben ahora, ¿no? Está hablando del alma, ¿no? Primero habló del cuerpo, ahora va a hablar del alma. Y aquí en el alma está el producto de toda nuestra vida pasada, nuestra forma de pensar, nuestras experiencias, las ideologías que traíamos, en las que fuimos formados, ya sea en casa, en la escuela o en alguna, no sé, en algún lugar por ahí, ¿no? Está todo metido en el alma. Y claro, cuando intentamos caminar sobre esas experiencias, otra vez nos encontramos con un terreno inestable, pero no solamente inestable, sino que además un terreno que nos hiere, porque es un terreno de espinos, ¿sí? Hay cosas que vivimos cuando éramos chicos que nos hirieron, ¿eh? Esas ideologías, esas costumbres, esas tradiciones que teníamos en casa. Me hirieron, me lastimaron, hicieran que yo me transformase en una persona dura, insensible, ¿sí? Ese es el terreno del que Jesús está hablando ahora. Por ejemplo, tiene que ver con nuestras malas experiencias con nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Nuestra mala experiencia con nuestros padres impiden que entendamos el amor de nuestro Padre Celestial, ¿sí? O nuestras malas experiencias con las autoridades, padres otra vez, o maestros, o la policía, o el ejército para aquellos que vivimos aquella época, ¿no? ¿Qué hizo toda aquella mala experiencia? Nos condicionó para que hoy no tengamos una buena relación con las autoridades de la iglesia, por ejemplo, el pastor, los líderes. Nuestras relaciones dañadas provocan que no entendamos las relaciones dentro del cuerpo de Dios. Por ejemplo, nos fue mal en las relaciones en nuestra vieja vida, nos llevamos mal con todo el mundo, la gente nos traicionaba, nos fallaba, no podíamos confiar en nadie. Entonces llegamos a la iglesia y aunque nos predican del amor de Cristo entre los hermanos, nadie cree nada. ¿Por qué? Porque nuestra alma ya está herida y no podemos confiar, ni siquiera en nuestro líder, ¿sí? Nuestras enfermedades sostenidas en el tiempo hacen que descreamos de la palabra de poder de Dios, ¿no? Los modelos que tuvimos en la infancia nos afectan terriblemente nuestras conductas en el presente, ¿sí? Por ejemplo, el que nunca vio a su padre trabajar, ni a su abuelo trabajar, porque pertenece a esa generación de subsidios, ¿no es cierto? Es una persona que no puede entender el concepto de esfuerzo ni el concepto de compromiso, ¿sí? Entonces, otra vez, nuestro modelo instalado en el alma no nos permite hoy entender el costo del discipulado, ¿sí? Con eso tiene que ver el terreno de espinos. Cosas del pasado que nos hieren tanto, que nos lastiman tanto, y que aún inconscientemente nos impiden crecer y desarrollarnos. Por supuesto que el diablo sabe todo esto, ¿no? El diablo leyó el mismo apunte que leí yo, ¿sí? Y sabe esto, por eso es que intenta tanto dañar nuestras emociones, nuestra alma, y sobre todo a los niños, ¿sí? Entonces este pasaje describe el caso de personas cuyo corazón se asemeja a ese terreno, ¿no? Plagado de raíces y plantas espinosas, y un campo que está tan sucio es una seria amenaza para la semilla ahí no se puede desarrollar. Por eso dice Jesús, esos espinos terminan ahogando la palabra. O sea, la palabra puede ser que esté entrando en ese corazón, pero la abundancia de heridas que tiene
terminan ahogando la palabra y la persona no puede crecer. Esta palabra tampoco vuelve a Dios. Tampoco vuelve a Dios, porque el alma tampoco puede comunicarse con Dios. Ahora, Jesús termina la parábola hablando de la semilla que cayó en buena tierra y obviamente entonces, como les dije antes, está hablando ahora de la semilla que llega al espíritu, ¿sí? Nuestro espíritu, el que perdió la relación con Dios a causa del pecado, pero que ahora, gracias a la palabra, resucita, ¿sí? Es nuevamente engendrado, fecundado, y la palabra comienza a tomar otra vez residencia en su corazón. Aquí sí estamos frente a una palabra que vuelve. ¿Por qué? Porque el espíritu es el único que se puede comunicar con Dios. La palabra que llega al cuerpo no puede volver, la que llega al alma no puede volver, pero la que llega al espíritu sí vuelve. Sí vuelve, ¿sí? La semilla que cayó en buena tierra, entonces, dice el Señor, que es la que echó raíz, oyen la palabra, dice, y la reciben. Me resultó interesante que la palabrita reciben allí significa dan la bienvenida para sí mismos. O sea, es alguien que toma la palabra y le da la bienvenida al interior de su vida para que la palabra se quede viviendo ahí. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Están despiertos? ¿O están pensando por qué escucho aplausos en el salón de al lado? ¿Están ahí conmigo? Los aplausos están porque al lado sigue una reunión, especialmente para nuestros amigos, ¿sí? Entonces, esta es la semilla, la que echó raíz, la que creció y la que produjo una abundante cosecha. Dice el Señor que dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es interesante que una buena cosecha en aquel tiempo se consideraba una cosecha que daba al 10%. O sea, si un agricultor tenía un campo sembrado y la cosecha ese año le daba un 10%, esa era una buena cosecha. Pero Jesús dice que cuando entra la palabra al espíritu, Él dice que da al 30%, o sea que lo mínimo que hace la palabra ya es 3 veces mejor que lo que el mundo considera bueno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? 3 veces mejor, ¿sí? Y obviamente después habla del 60 y del 100%, ¿no? O sea, aquí es cuando la semilla realmente cae en buena tierra, se encuentra con gente que quiere oír. Que quiere oír la palabra, que meditan en lo que oyen, que tienen confianza en lo que la palabra dice y así alcanzan un fruto espiritual, ¿no es cierto? Entonces, como dice también el Señor allí en esa palabra, no todos los cristianos experimentan el mismo grado de fruto. Él dice, algunos dan 30, otros 60, otros 100. Eso no quiere decir que algunos sean malos y otros sean buenos. Simplemente que cada uno da un fruto diferente según las características que Dios puso en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en 3 personajes de la Biblia, Timoteo, Tito y Pablo. Timoteo y Tito, los dos eran discípulos de Pablo, así que podemos decir que le salieron casi iguales, pero cada uno tenía su característica. Por ejemplo, Timoteo era muy tímido, muy tímido. Entonces, cuando Pablo le escribe a los corintios para que reciban a Timoteo, le dicen que Timoteo ande entre ustedes sin temor, porque era muy tímido. Tito, en cambio, era no solamente que sabía ser un buen discípulo, sino que además sabía ser un buen maestro. Era buen primero y buen segundo, ¿no? Él era de los que iban adelante, de los que avanzaban, ¿sí? Era capaz de obedecer, por un lado, pero por otro lado también era capaz de tomar iniciativa. Totalmente diferente a Timoteo. Y Pablo, muy diferente a los dos. No estoy diciendo que Timoteo sea de los del 30, Tito sea de los del 60 y Pablo sea de los del 100. Simplemente digo, no importa cuánta cantidad de fruto cada uno dé, cada uno dará según sus propias características. Pero lo que Cristo enfatiza es que este es el suelo que da fruto. Este es el suelo que da fruto y este es el suelo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Por eso es que Jesús termina la parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. La falta de receptividad de la palabra es la que conduce directamente al pecado imperdonable. ¿Escucharon hablar del pecado que no se perdona?
¿Cuántos escucharon hablar del pecado que no se perdona? ¿Y cuántos estuvieron pensando durante mucho tiempo cuál es el pecado que no se perdona? Así puedo pecar de todos los otros y me cuido de este. ¿Sí? El pecado que no se perdona es aquel pecado que ofenda al Espíritu Santo. ¿Y cuándo el Espíritu Santo se siente ofendido? Cuando el que recibe la palabra la rechaza. Es decir, se te puede perdonar de todo, excepto que rechaces la palabra de Dios. Por eso el que rechaza la palabra de Dios se va directo al infierno. No hay posibilidades. ¿Sí? La falta de receptividad de la palabra conduce directamente al pecado imperdonable. Así que la parábola habla de ese corazón insensible, por un lado, la semilla que cae en el camino. Habla del corazón impulsivo, el que se apura a tomar determinaciones. Habla del corazón afanoso, el que se preocupa por todo. Y habla también del corazón receptivo, el que está preparado. Esa es la tierra en la cual, dice Jesús, crece la semilla de su palabra. Este es el tipo de gente que da fruto. El que tiene un corazón receptivo. El que es sensible a la enseñanza de Dios. Es una parábola que nos enseña que el resultado del oír siempre depende de la condición del corazón. Siempre depende de la condición del corazón. Según cómo esté nuestro corazón, según cuál sea el terreno que tengamos en nuestro corazón, así oiremos. Ahora, como dijimos al principio del mensaje, ¿la fe viene por dónde? Por el oír. O sea que mi oír más el estado de mi corazón es lo que provoca mi fe, ¿o no? Si tengo fe, es porque mi corazón es sensible a la palabra de Dios, porque escuché su palabra, porque creí su palabra, y entonces viene la fe. En este tiempo vamos a entrar en esa búsqueda. El domingo pasado me parece que todos estuvieron de acuerdo en que empecemos un tiempo especial como iglesia para empezar a recibir palabra de una forma especial. ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? O hagamos al revés. ¿Cuántos no pudieron estar el domingo pasado? Muy bien, no hay problema. Pero ustedes que sí están hoy, les tengo que hacer la invitación que les hice a los hermanos que estuvieron el domingo pasado. Creo que como iglesia tenemos que entrar en un tiempo así, de mayor cercanía a la palabra. ¿Para qué? Para que lleguemos todos a tener este tipo de corazón. Corazón sensible, corazón receptivo, corazón fructífero. Para que de esa forma nos transformemos en una iglesia que sea poderosa en la fe. ¿Amén? ¿Cuántos quieren una iglesia que sea poderosa en la fe? ¿Cuántos quieren que realmente no haya montaña que nos frene en nada? Que nuestra fe sea como esa que derriba montañas. Amén. Y que con esa fe podamos salir a la calle y sanar enfermos y liberar endemoniados y predicar el evangelio a todos, absolutamente todos, y llegar a tener una ciudad que conoce a Cristo como su Señor y como su Salvador. Para eso necesitamos tener un corazón sensible y receptivo a la palabra de Dios. Amén. Así que a los que están hoy, que no estuvieron el domingo pasado, y a los que estuvieron el domingo pasado y también están hoy, yo les voy a pedir que hagamos algo. Si están de acuerdo en que empecemos un tiempo como iglesia para leer especialmente la palabra de Dios todos los días, les voy a pedir que se pongan de pie. Porque lo que vamos a hacer ahora es orar específicamente para que nuestro corazón sea un corazón sensible, para que nuestro corazón sea un corazón receptivo, que no sea un corazón duro como el camino donde la semilla no tiene ninguna posibilidad, donde viene Satanás y se las lleva porque están ahí a la vista, ¿no?
Que nuestro corazón no sea como ese terreno lleno de piedras. Que nuestro corazón no sea inestable. Que nuestro corazón no sea como ese terreno lleno de espinas. Que no haya en nosotros espinos. Que no haya nada que ahogue la palabra que va entrando en nuestro corazón. Sino que seamos una iglesia de gente sensible a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: Señor, yo quiero ser sensible a tu palabra? Sabes que la tierra muchas veces hay que regarla, ararla, ¿no? Hay que prepararla. Así que lo que vamos a hacer en este tiempo especial que hemos llamado Maratón de Palabra, vamos a preparar la tierra todos los días, para que Dios cada día tenga la posibilidad de sembrar semilla en nosotros, y esa semilla comienza a dar fruto. 30, a 60, al 100%. Al 100%. ¿Cuántos quieren el 100% de fruto en su vida? Amén. Así que lo que vamos a hacer en este tiempo, vamos a buscar, como dijimos el domingo pasado, la versión de la Biblia más sencilla que podamos encontrar, para que la palabra sea fácil de entender. No usemos versiones rebuscadas que terminemos de leer y decimos: no entendí nada, y al final, no sé, del segundo, del tercer día solamente leamos por compromiso. Pregúntenle a sus líderes cuál es la versión más sencilla que puedan encontrar. Si no pueden acceder a una, avísennos. Queremos que ustedes puedan encontrarse con una versión simple de leer. Avísennos, por favor, pero preparémonos. Vamos a empezar con la maratón el domingo que viene, así que tienen una semana entera para buscar esa versión de Biblia sencilla. ¿Amén? ¿Lo vamos a hacer? Con la que mejor ustedes se lleven, siempre y cuando sea una Biblia cristiana, ¿no? Aclaremos. Por las dudas, si no saben, si la que tienen en casa es cristiana o no, pregúntenle a su líder. Pregúntenos a nosotros. No nos queremos encontrar con sorpresas. Y entonces vamos a empezar el domingo que viene con el compromiso de leer cada día, todos los que vivimos bajo un mismo techo, 15 minutos por día. Y algunos dicen: es una papa leer 15 minutos. Lo leo en un rato. No, lo lees en 15 minutos y te aseguro que 15 minutos de lectura no es fácil de llenar. El primer día vas a estar entusiasmado y el segundo también, pero quizás al cuarto te empieza a costar un poquito. Pero vamos a seguir. Amén. Y lo vamos a hacer juntos, de los que vivimos debajo del mismo techo, para alentarnos el uno al otro, y vamos y encontramos el momento, el mejor momento, ya sea a la mañana, al mediodía, a la noche, cuando ustedes quieran, pero busquen el momento para leer esos 15 minutos la primera semana. La segunda semana vamos a ir a 30 minutos. ¿Sí? 30 minutos. Y cada semana les voy a dar un nuevo desafío, pero el único objetivo de todo esto es que la palabra de Dios entre. Y vamos a empezar a ver cómo nos vamos transformando en personas de fe, que tienen donde pararse, porque la palabra de Dios es como una roca firme, ¿no? Amén. Oramos juntos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hemos decidido que nuestro corazón sea como ese terreno fértil, donde cae tu semilla y da mucho fruto. Señor, queremos ser así de sensibles como el que da fruto al 30, al 60 y aún al 100%, Señor, al 100%. Señor, queremos que la palabra de Dios empiece a entrar en nosotros en este tiempo y ya no pare nunca más. Y con el correr de los días nos vaya transformando en hombres y mujeres fuertes en la palabra, de emociones establecidas, de sentidos bien orientados. Queremos que nuestro hogar sea un hogar donde nuestros niños crezcan con palabra de verdad y que con la verdad sepan enfrentar tanta mentira que los ataca a diario, en la escuela, en el instituto, en el club, en la calle, en la plaza. Queremos constituir hogares fortalecidos en la palabra. Dios, en nombre de Jesús, que estos 7 días que faltan para empezar con la maratón
nos estemos preparando con mucha ansiedad, con la santa ansiedad de ser encontrados hombres y mujeres receptivos. Señor, que lo que necesitamos para esta maratón lo tengamos accesible. Yo te pido que permitas que cada uno tenga esa Biblia con la cual, Señor, se va a terminar enamorando de vos, en la cual va a encontrar ese corazón amoroso, súper poderoso, tremendamente grande de nuestro Padre Celestial. Oh Dios, en nombre de Jesús oro para que se facilite el camino de cada uno y que de aquí a una semana estemos todos entusiasmadísimos por empezar esta maratón y vernos a nosotros mismos crecidos en tu palabra. Bendigo a mis hermanos, los bendigo con todo mi amor y también con toda la expectativa de que todos asuman el compromiso y todos lleguemos al final, todos juntos, ayudándonos el uno al otro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.